Dios es muy bueno, ¿sí? Y dudo que yo sea el único que cree eso. Estamos seguros de que Dios sigue haciendo cosas extraordinarias en nuestra vida, que Dios continúa trabajando de manera que nosotros desconocemos. Permítanme. Y al entender esto, creo que todos estamos muy contentos de poder estar aquí. ¿No se sienten? Yo no les dije que se sentaran. ¿Qué pasó? ¿Ya se cansaron tan rápido? No, tómese un minutito, dése vuelta, salude a la persona que está ahí a su alrededor. Dígale que les ama, que usted está contento, contenta de que estén acá. ¿Y cuántos estamos gozosos de lo que Dios continúa haciendo en nuestras vidas? Sabe que algo me llamó la atención a mí este fin de semana. Como la mayoría de ustedes saben, perdimos un familiar el fin de semana pasado. Mi cuñada ha partido de este mundo, y como dijo un pastor que dio la eulogía, ella terminó aquí en este mundo físico, pero en el mundo espiritual su alma descansan hasta ese gran día cuando el Señor vuelva. Y esa es la esperanza que tenemos en Jesús, que algún día, aunque muramos aquí, nos vamos a ver cara a cara con Él y estaremos todos juntitos y alegres y pues gozosos, espero yo. Sí, pero esta semana, reflexionando sobre todo lo que ha ocurrido, se me hizo fácil decir que a veces las cosas no salen como yo quiero, y a veces me encapricho, y créanlo o no, yo soy de los fieles que creo que yo puedo llegar a Dios con caprichos y Dios no se va a enojar. ¿Sí? Pueden tomar su lugar. Dios no se va a enojar. Y nosotros encontramos en la Biblia que muchos de los de la fe le reprocharon a Dios muchas cosas. En una ocasión, Dios ya le había dicho a Abraham y a su esposa Sara que ellos iban a tener un hijo, y dice que Abraham ya se miraba de avance en edad, y él le dijo a Dios, él tenía a un esclavo, y Abraham le iba a dejar todo lo que él tenía al esclavo, y le dijo a Dios, Señor, tú no me has dado prole, y yo tengo a este esclavo, y a él es al que le voy a heredar todo. Y a veces queremos que todo se haga a nuestra manera, y nos quejamos, y hacemos berrinches, hacemos rabietas, pataleamos como niños no educados. No, hasta los niños educados hacen pataletas, ¿cierto? Pero lo grande de Dios, y la semana pasada Marisol nos compartió una palabra, y ella nos dijo una frase en el Padre Nuestro que yo creo a nosotros se nos olvida a menudo, y es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo creo que muchos de nosotros como que hasta la decimos rápido para no ponerla como parte de nuestra oración, porque yo quiero que se haga mi voluntad. ¿Sí? Y entre más avanza la vida, más voy viendo las situaciones, yo me doy cuenta que, al igual como en el pasaje que vamos a leer, en muchas ocasiones el Señor me ha tenido que decir a mí: no es lo que ustedes dicen o lo que ustedes quieren. ¿Y a cuántos de nosotros nos gusta que nos digan que no? Seamos honestos, libérense, están en la casa de Dios, los mentirosos no van al cielo. Pero ¿a cuántos de nosotros nos gustan que nos digan que no? Desde pequeños aprendemos que la palabra no lleva una connotación negativa. A nadie nos gusta que nos digan que no. ¿Sí? Yo estuve soltero 5 años antes de conocer a esta hermosura que tengo por esposa, y yo hacía lo que me daba la gana.
Y ahora tengo a alguien que me dice a veces no. ¿Sabe cuánto cuesta eso? Y la realidad es que no nos gusta. Nos gusta escuchar sí siempre y que se haga como yo quiera. Pero ¿a cuántos de nosotros nos gusta comer? Ay, es una de las cosas más lindas en la tierra, ¿cierto? La comida. Especialmente si está hecha en casa, unas arepitas. Les estoy dando pistas para que me inviten en alguna ocasión, ¿sí? Empanadas. Y tal vez ustedes se pregunten qué tiene que ver una pregunta con la otra. Y la realidad es que no tiene mucho que ver, pero a veces sí. Nos gusta comer, pero no nos gusta que nos digan qué podemos y qué no debemos comer, ¿cierto? Yo estoy un poquito pasado de libras. No, véanme de la cara hacia arriba, por favor. Y hay unos pastelitos. Who laughed? Jill. Se rió Jill, ¿eh? Hay unos pastelitos que venden en todas las tiendas, y son unos pastelitos y tienen un glaseado así blanquito de pura azúcar, y me encantan. Y cuando hacemos la compra de despensa en casa, me llevo 2 o 3 y Marisol se me queda viendo y me dice, no es tan bueno comer tanta azúcar. Y sabe que adentro no me gusta que me diga eso, porque esos pastelitos, yo paso por ese pasillo y me llaman, así, Cristian, aquí estoy. ¿Sí? Pero la realidad es que no nos gusta. O también está lo popular, que hacen todos. Y yo me hago esta pregunta y se las hago sinceramente. ¿Cómo es que las mujeres pueden saberlo todo? Pero cuando el esposo les dice, ¿a dónde quieres ir a comer? No saben. Y muchas de ustedes se están liberando y dicen, sí, es cierto. Hay otras que no quieren confesarse. Pero la realidad es esa. Y a veces hacen sugerencias. Vamos a estar, no, ahí no me gusta. ¿Y dónde quieres? Pues donde tú digas. Bueno, vamos a estar, no, es que ahí tampoco. Ya la segunda mejor, vámonos a la casa, unos frijolitos y ya, un quesito y vamos, ¿cierto? Queda mejor y todos contentos y nadie se enoja. Pero hay otros que les gusta pelear, ¿sí? No, es que tú nunca me dices. Y no se vale así tampoco. La siguiente historia no se trata de las dos preguntas relacionadas, pero sí de las dos preguntas por diferentes motivos. En este pasaje de Juan, capítulo 6, es una historia conocida como la alimentación de los 5,000. Y en esta historia, Jesús pone estas preguntas a prueba. No de la misma forma que yo las hice, pero para reflexionar. Y lee de la siguiente manera. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro y dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000.
Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda que este es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Palabra del Señor. En esta historia vemos uno de los milagros más reconocidos en la historia bíblica, que con 5 panes y 2 pescados él pudo alimentar a una multitud. Dice aquí que nada más contando los hombres eran 5,000. Ahora pueden sumar esposa e hijos. Fue una multitud grandísima. Y muchos nos detenemos en entender el milagro o querer el milagro y creer en el milagro, y claro que eso es válido. Pero analizando esta escritura, me di cuenta muy pronto de lo que dice el versículo 2, que una multitud lo seguía a todas partes porque veían las señales milagrosas que estaba haciendo y cómo sanaba a los enfermos. Yo creo que todos en algún momento seguimos a alguien por alguna razón, ¿sí? Ya sea por interés o genuinamente porque queremos aprender de ellos y de su comportamiento. Todos tenemos amistades en las redes sociales, ¿sí? Todos aquí, la mayoría tenemos redes sociales, algunos no. Y está bien. Pero nosotros seguimos a ciertas personas y otros nos siguen. Ahora aquí les voy a romper el globo. No todo el que te sigue en las redes sociales realmente está interesado en tu bienestar. Por más seguidores que tengas, eso no denomina tu popularidad. Y vemos que Jesús era seguido por una multitud por una razón, porque ellos miraban los milagros y querían milagros. Entonces, más adelante vamos a ver cómo Jesús ya conocía las intenciones de las personas. Muchas veces eso nos evade. Hoy en día es muy común no saber en quién confiar. Yo no sé a cuántos de ustedes creciendo, sus padres les enseñaron el valor de la palabra de uno, que nuestro sí va a ser sí, nuestro no va a ser no. Yo en ocasiones tuve conversaciones con mi papá. A algunos de ustedes les he contado, mi papá me llevaba casi 50 años de diferencia. Y no me tocó mucho hablar con él durante mi niñez porque él estaba, mi papá estaba súper viejito. Pero hubo ocasiones cuando ya yo tuve mi familia que pude conversar con él. Y él me decía eso: ya estamos en otros tiempos. La gente no es igual. El valor de tu palabra ya no sirve.
Antes los hombres, antes de todas estas universidades y eso, el saludo era un acuerdo, era un pacto entre dos personas. Esa era tu palabra, diciendo, tú me diste esto, yo te voy a reponer de esta forma, y se saludaban. Y eso bastaba. Pero por tanto que se ha multiplicado la maldad, ahora tienen que haber acuerdos por escritos, notarizados, para que valga la palabra del uno y del otro. De hecho, muchas de las entidades prestamistas hacen eso, hacen un acuerdo, un contrato contigo, para poderte prestar o para poder reponer lo que ellos hayan perdido. Entonces, Jesús, conociendo esto, empezó a ver que la multitud se juntaba. Y Jesús le hace una pregunta a uno de sus discípulos y le dice, ¿dónde es que podemos conseguir pan? Y la respuesta del discípulo no fue no, sino, Señor, aunque trabajáramos meses y meses, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? Muchas veces eso nos pasa a nosotros. Trabajamos y parece que no nos alcanza para todo. Pero cuando Jesús hace una pregunta es porque Él ya sabe lo que Él va a hacer o cómo vamos a reaccionar nosotros. Yo creo que nosotros como padres hemos llegado a conocer cuáles de nuestros hijos hacen lo que les decimos y cuáles se rebelan un poquito o son un poquito más detenidos, ¿sí? Ya sabemos cuál es el bocón, cuál es el dulce, cuál es el berrinchudo. Y como padres eso no se nos escapa y a Dios tampoco. Jesús le hace esta pregunta a este discípulo, él sabiendo cómo él iba a hacer lo que tenía que hacer, pero él también sabía cómo iba a reaccionar este discípulo. Cuando nosotros empezamos a poner peros en la vida, es cuando Dios empieza a manifestar de que no importando la imposibilidad que nosotros estemos viendo, Él hace todo posible. Dios no es un Dios oportunista, Dios es un Dios todopoderoso. Y en el versículo 7 vemos cómo Él puede comprobar lo que ya sabía. Imagínese usted ser un discípulo del Señor. Ya, mire, la multitud lo seguía por los milagros que Él hacía. Y los discípulos que eran los más cercanos a Él, viendo y atestiguando, todavía dudan. Y Señor, aunque trabajemos todos estos meses, no vamos a poder. Y Él ya había comprobado quién era. Y muchas veces eso nos pasa en la vida a nosotros. Ya hemos visto cómo Dios suple, cómo Dios puede, cómo Dios hace. Y aún así, a veces decimos, Señor, aunque yo me esmere por hacer esto, no me va a salir. ¿Sabe que a mí me pasa una cosa curiosa? Y el día de ayer que íbamos de camino hacia el funeral, yo le decía a mi esposa, te voy a comprobar lo que es mi vida cuando manejo. Créalo o no, a cada semáforo que yo llegaba me tocaba luz roja. Yo le decía a ella, yo no sé qué han de sentir los que pasan por los semáforos y siempre les toca en verde. A mí nunca me toca nada en verde. Y menos cuando ando apurado. O cuando voy a casa, siempre me toca el tren. Y esos benditos trenes que a veces hasta se paran ahí en el crucero y tú dices, no. Ahora sí, como dicen los venezolanos, naguará, ¿cierto? Y la realidad es que a todos nos toca en algún momento dudar del poder de Dios, o nos ha tocado. Yo he estado aprendiendo cómo poner mi confianza en Él. Hace años pasé una situación muy fuerte donde yo veía que todos mis esfuerzos eran en vano. Y mi oración en esos días fue, Señor, yo sé que tú puedes, pero también sé que no lo vas a hacer.
Y llegó un predicador, yo lo desconocía, eran parte de una agrupación musical, y él oró por mí esa noche. Él me llamó de entre la multitud, dijo: aquí hay una persona que sabe que Dios puede, pero que no cree que Dios lo va a hacer. Cuando Dios te habla es porque Él conoce lo que está dentro de ti, lo que está en tu mente, cómo vas a reaccionar. Él le dijo al discípulo: ¿dónde podemos conseguir pan? Señor, no podemos. La realidad es que Jesús conoce, Dios conoce el poder de Él. ¿Lo conocemos nosotros? Muchas veces vemos lo que Él puede hacer por nosotros y aún así sucumbimos a la duda. Pero luego Jesús pone la fe en acción, la ve en acción. El hermano de Simón Pedro, Andrés, corre y dice: Señor, mira, aquí tenemos un nene. Él tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Basta. Lo único que dice la Biblia, no dice cómo fue que Él lo multiplicó, pero ese es el poder de Dios, que Jesús solamente levanta sus ojos, da gracias y empieza a repartir. Dice un dicho muy conocido: puede haber poca comida y muchas personas, todos van a comer. Tal vez no se llenen, pero van a comer. Y así es nuestro Dios, que no solo puso esa fe en acción, sino que hasta sobró, dice más adelante la Escritura. Mire lo que dice el escritor, el autor Santiago. Habla sobre la fe y cómo la fe debe ir mano a mano con las acciones. La fe no es solamente de creer. La fe es de actuar. Si usted no actúa y quiere estar acostado todo el día: no, Señor, yo quiero que tú me bendigas y que me llegue plata para pagar todos mis gastos, y nunca se va a mover, eso no funciona así. I'm sorry. Dios no es un genio que va a hacer lo que yo le diga que haga. Dios es un Dios todopoderoso que, basado en la medida de tu fe, Él va a actuar. Andrés le dijo: Señor, solo tenemos esto, ¿qué más necesitamos? Nada. Él dio gracias y empezó a repartir. En el capítulo 2 de Santiago, el autor escribe lo siguiente, versículo 14 al terminar el 26. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Es tonto creer que las oraciones van a llegar sin nosotros hacer nada. Me dio risa. En el año 2017 llegó un huracán a la Florida. Yo estaba viviendo en ese entonces allá, y yo me fui con unos amigos a Georgia, y estuvimos por allá en unas montañas muy lindos. Si tienen algún momento de ir a visitar las montañas, háganlo. Es muy bonito. Solo no se vayan a caer, ¿sí? Pero vayan a visitarlas, son muy lindas. Y cuando yo regresé, la iglesia que yo asistía ya estaban en conjunto con una organización que se llama World Vision, y ellos estaban distribuyendo útiles y alimentos para los necesitados, porque en esa área, en el área donde está ubicada la iglesia, alrededor hay muchas casas móviles. Y vean cuando pasamos por esos sitios inundados, casas abiertas como si fueran latas de atún. Todo lo de adentro dañado, personas que no tenían dónde dormir. Tuvimos que repartirles carpas para que pudieran dormir. Algunas de las escuelas abrieron los gimnasios, pero es mucha gente. Pero me causó risa que en esos días una persona y yo estábamos conversando y me dijo:
No entiendo cómo a veces podemos ser tan despiadados que aún viendo la necesidad no reaccionemos y creamos que solo con oraciones y buenos deseos la gente va a tener. Y como yo soy un poquito sarcástico, me atreví a poner un meme por las redes sociales de uno de los camiones que habíamos vaciado y ya dije, aquí ya llegó el camión de las oraciones y las bendiciones, pero está vacío. Y aquí el apóstol nos dice, ¿de qué te sirve decirle a alguien, come y abrígate, y tú no le das nada? ¿Dónde está nuestra fe? El 17 dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Él no fue declarado justo nada más porque creía. ¿Cuántos han leído la historia de Abraham? Si no la han leído, les animo a que lo hagan. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. A Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. El nosotros no movilizarnos para poder ayudar no es fe. No es fe solamente declarar oración y bendición sobre las personas, sino cómo podemos ayudar. No olvidando tampoco que el creer es parte de esa acción. Todos tenemos manos aquí, todos tenemos pies. Todos podemos ser útil de alguna manera. Yo les he dicho a las personas, y se los digo a ustedes también, no piensen en que bendecir a otros solo incluye beneficios monetarios o financieros. Usted sabe cuál es lo mejor que usted le puede dar a alguien. Es su tiempo. Hay personas que necesitan desahogarse. Hay personas que tienen tantos problemas que lo único que quieren es poder descargar eso. El problema de nosotros es muchas veces que queremos dar soluciones cuando lo único que ellos quieren es que los escuchemos. La Biblia nos dice que seamos prontos para escuchar y muy pocos para hablar. Y eso nos dice por algo. A menos que alguien te pida un consejo, no lo des. Eso es algo muy práctico. Si alguien no te hace una pregunta, no hay necesidad de responder. Hay personas que solamente cargan con tanto dolor, con tanta ansiedad, con tantos problemas, que lo único que quieren hacer es descargar eso y no saben dónde. El pastor David hace semanas ya nos había dicho y nos dio un buen consejo. Dice, el hombre que se crea amigo debe mostrarse ser un amigo. Nosotros debemos aprender cómo escuchar, cómo alentar a alguien
sin dudar del gran poder de Dios. En la escritura anterior de Juan, donde leímos sobre el milagro, vemos que después de que todos comen, dice que sobró demasiado. Y Jesús manda a los discípulos a recoger lo que sobra. Dice, para que nadie se desperdicie. Dice que eran como 12 canastas de lo que sobró. Yo no sé qué tan grande hayan sido esas canastas, pero si sobró, es que fue mucho más. Cuando Dios provee, siempre es mucho más de lo que nosotros le pedimos, aunque no es como o lo que queremos. Cuando Dios te da de más, es por su buena voluntad, aunque no parezca lo que tú quieras. Todos tenemos deseos, todos tenemos quereres y a veces no se puede. Yo entiendo que la comodidad es buena. Entiendo que la comodidad nos hace sentirnos un poquito más aliviados. Pero también me he dado cuenta que la comodidad no lo es todo. En Proverbios dice que es mejor estar en paz que tener riquezas. Y una y otra vez el proverbista nos vuelve y nos dice lo mismo. En Efesios capítulo 3 dice, Pablo le está diciendo a la iglesia mientras se despide en Éfeso, dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Dios siempre va mucho más allá. Si ustedes leen los evangelios, Jesús no se quedaba con nada. Él te decía, ve la extra milla. Él le decía, si alguien te pide acompañarlo 1 kilómetro, tú ve 2. Si alguien te pide la camisa, dale también el chaleco o la capa o lo que tengas encima. Siempre es mucho más. ¿Y Dios por qué? Porque Él es así. Dios siempre te va a dar más, aunque tú no lo sientas, de lo que tú le has pedido. El problema de nosotros es que nunca lo vemos porque no es como yo quiero. Y Jesús nuevamente les dice, no es lo que ustedes quieran. En los versículos 14 y 15 de Juan capítulo 6, Jesús ahí es donde nota la razón por qué lo seguían. Ellos miraban los milagros, pero no los miraban de una forma de decir, wow, Él nos está ayudando, sino porque ya estamos hartos. En el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel estaba bajo el mando de Roma y los oprimían. Tanto era que muchas personas tenían que vender a sus hijos para poder comer. Los vendían a esclavitud, sus hijas, sus hijos, porque les cobraban tantos impuestos que la gente ya no tenía más remedio más que vender a sus hijos. En el tiempo de Jesús era muy común, y ustedes escuchan, y si leen las escrituras, había muchas mujeres prostituyéndose. La mujer no podía trabajar en lo secular como un hombre. Y si muchas enviudaban, no tenían otro recurso más que prostituirse para poderse alimentar a ellos y a sus hijos. Por eso Jesús y los apóstoles, si ustedes leen los primeros capítulos de Hechos, ellos dicen que se ocupaban de las viudas y los huérfanos. ¿Por qué? Porque ellos no podían valerse por sí mismos. Si fuera en nuestro tiempo, yo creo condenaríamos a tales mujeres sin realmente conocer el por qué estaban en esa situación, cuando habían otros de la fe que pudieron haberlo hecho y no lo hicieron. Era preferible mejor traer a esa mujer y apedrearla enfrente de todos y decir, yo le hice un buen trabajo a Dios. Cuando Jesús dice, ninguno de ustedes es limpio. Y si lo es, mátenla a pedradas.
Y el único que pudo haber condenado a esa mujer viene y la protege, pero no la deja así. Jesús le dice, ni yo te condeno. Y ese encuentro con Jesús es grande porque Él todavía le dice, vete y no peques más. La Biblia no la vuelve a mencionar, pero dudo que cualquiera que tuvo un encuentro con Jesús se fue igual. Y es lo que le estaba pasando a esta multitud. Se fueron llenos porque llegaron vacíos. Y aquí no te está hablando de una parábola, no te está hablando de una analogía. Te está hablando literalmente, ellos tenían hambre, comida, no espiritual, era comida física. Pero aquí empezamos a ver que ellos querían algo. Y dice que gritaron, ¿cierto? No hay duda de que ese es el profeta que esperábamos. Ellos querían a alguien, el Mesías esperado era aquel que los iba a liberar de la opresión de Roma, y Jesús no era él. Y dice que Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza. Nosotros queremos que se levante un rey en contra de Roma y que los destruya y que nos libere de la opresión. Dice que Jesús se escabulló o se perdió entre la multitud y se metió en las colinas de la montaña. La palabra que viene a mi mente cuando veo a esta multitud es capricho. Lo que yo quiero. Eso es lo que tiene que suceder. Yo quiero que Dios haga lo que yo quiera. Yo quiero que Dios me responda como yo quiera. Yo quiero que las cosas salgan como yo quiera. Yo quiero que cuando pase por el semáforo esté en verde y no en rojo. O que no esté el tren cuando vengo de regreso a la casa. Estas cosas sucedieron con esta gente y Jesús dijo, no es lo que ustedes quieran. Y en una ocasión Jesús, hablándole a una multitud, le dijo, mi reino no es de este mundo. Debemos entender que el reino de Dios no concuerda con el reino del mundo. Jesús no vino para hacer capricho, o para cumplir, el capricho de la multitud. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y era liberarnos de esa separación que existía entre Dios y nosotros. Y darnos un camino libre para podernos llegar al Padre. La voluntad de Él nunca fue ser reconocido o hacer las cosas por alarde. Eso también aprendimos la semana pasada. Jesús dijo, cuando tú vayas a orar, no te pares en público para que todos te miren. Mira, entra en un lugar secreto. Y allí Dios, lo que tú le digas en privado, te va a recompensar. Pero preferimos hacer alarde de nuestros logros, o lo que llamamos logros, porque quiero ser visto y reconocido. Cuando Jesús te dice, no es por ahí. La voluntad nuestra nunca estará por encima de la perfecta voluntad de Él, jamás. A Él lo quisieron ser rey a la fuerza y Jesús dijo no. Si Jesús hubiera sido como nosotros, Él hubiera dicho que bueno, venga, háganme rey. Yo quiero cumplir con lo que ustedes quieran para tener popularidad, para tener la mayor cantidad de seguidores en Instagram, para yo poder ser un influencer. Y si vemos que Él nunca estuvo dispuesto a entregarse al capricho de las personas. ¿Y sabe lo lindo de eso? Que Él nada más estuvo 3 años y medio sobre la tierra para mostrarnos cómo vivir y cómo agradar al Padre. Y esos 3 años han tenido más efecto que cualquier otra cosa en el mundo.
Mire cuántos seguidores no hay de Jesús. Mire cuántas personas devotas no hay en el mundo entero, entregadas y dispuestas a dar su vida por aquel que con 5 panes y 2 peces alimentó a una gran multitud. Mi desafío para usted en esta mañana es que se encuentre con ese repartidor de panes y peces. Y cuando usted vea a un necesitado, así como usted lo ha sido, vaya y le tienda la mano y le diga: estoy contigo y aquí tienes. Y no lo publique por las redes sociales, porque el Padre no se agrada de ese tipo de acción. Hágalo de corazón. Jesús dijo: lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo con los demás. Si usted en algún momento deseó una ayuda y alguien se la dio, haga lo mismo con alguien más. Ese carpintero de Nazaret, que por 3 años y medio nos mostró cómo vivir, nos mostró que no es como queremos, es como Él quiere. Y lo que Dios hace es lindo. Si no fuera por ese evangelio, usted y yo no estuviéramos aquí, entregados a Él, entregados a nuestros prójimos. Si no fuera por ese carpintero que murió en una cruz, usted no fuera libre.